25 de enero nos une siempre en la liturgia de la Iglesia esta hermosa fiesta de la conversión del apóstol Pablo, Pablo de Tarso. ¿Por qué es tan importante esta conversión para la Iglesia? Porque no se trata de cualquier conversión, se trata de un hombre perseguidor de la Iglesia, de un hombre convencido de perseguir a la Iglesia, totalmente consciente, es decir, perseguía a la Iglesia con profunda conciencia, con clara conciencia. En otras palabras, cuando perseguía a la Iglesia, creía hacer lo correcto. Este hombre con poder de alguna manera político-religioso, vivió un encuentro extraordinario con Jesús en el camino de Damasco, como hemos escuchado en los Hechos de los Apóstoles. Ese encuentro transformó profundamente su vida. A partir de entonces, la existencia de Pablo de Tarso ya no fue la misma. Hizo un cambio tan radical en su vida que uno solamente puede entenderlo, analizarlo desde lo que el Señor puede hacer en la vida de una persona cuando esa persona se ha encontrado personalmente con Jesús. Es que en verdad, mis queridos hermanos y hermanas, nadie que se ha encontrado con Jesús de verdad puede seguir viviendo la vida igual. Solo los que no nos hemos encontrado de manera auténtica con Jesús, seguimos teniendo los mismos defectos y las mismas actitudes impropias de nuestra condición de cristianos. Pero el que el Señor llega a él y él le permite entrar, jamás puede seguir siendo igual. Porque la personalidad de Jesús es fascinante. Nadie puede seguir igual cuando se encuentra frente a frente, cara a cara con la persona de Jesús. Todas las fuerzas humanas son casi nada. Y todos los escrúpulos de la vida son insignificantes cuando el Señor toca mi vida de manera real y yo le abro las puertas de par en par para que transforme mi existencia. Lo que el apóstol Pablo hoy, o Saulo de Tarso, lo que ha hecho es adherirse de manera total al amor gratuito e inmerecido de Dios, a Jesucristo crucificado y resucitado, de manera que Él advierte la irrupción de una nueva vida. El apóstol ha dejado que el Espíritu, la gracia del Espíritu, la voz del Maestro, irrumpa todo en él mismo. Nada de él quedó viejo, todo quedó transformado y renovado. Pablo ahora vive una novedad, no solo para sí, sino la novedad que lo empuja, la gracia que lo hace proclamar la buena nueva del amor y de la reconciliación de Dios que ofrece plenamente a la humanidad en Cristo. Y es que es verdad, si vivimos este morir a nosotros mismos por Jesús, que es lo que ha hecho el apóstol Pablo, cuando nosotros no dejamos que Dios entre a la vida de nosotros mismos, significa que vivimos de acuerdo a mis conceptos, de acuerdo a lo que yo creo de la vida, de acuerdo a lo que yo creo de Dios, de las cosas, del mundo.
Y hay veces vivo toda mi vida engañado, porque aquel que no se deja tocar por Jesús vive el resto de su vida engañado, pensando que todo gira alrededor de él, olvidándose de que el más grande y el soberano de la vida debe de ser siempre la persona de Jesús. San Pablo ha muerto a sí mismo y la antigua vida y el estilo de vida anterior ha quedado relegada al pasado. Estamos entonces en una nueva forma de existencia y de comunión. Pablo solía decir: lo antiguo ha desaparecido, nos recordaba en 1 Corintios 5:17. Lo antiguo ha desaparecido. Mirar hacia atrás es muy útil en la vida, es verdad, y necesario para purificar también la memoria. Pero el problema es detenerse en el pasado de nuestro pecado, de nuestra existencia pecadora, y querer vivir metido en ese pasado pecador, recordando los males padecidos y cometidos, y juzgando solo con parámetros humanos. Esto, mis hermanos y mis hermanas, puede paralizar e impedir que yo viva el presente de manera correcta. Porque en verdad, el que no vive para Dios definitivamente ha muerto. El que vive solo para sí mismo ha muerto. Es como una película, ¿no?, que se llama La muerte caminando, se llama la película. Y se trata de un hombre que va para ser inyectado, para ponerle la inyección letal. Y mientras lo llevan por el pasillo, entonces la película se titula La muerte caminando. ¿Cuántos de nosotros ya somos muertos caminando? Porque tu vida y la vida mía a veces no refleja lo que yo creo de Cristo. Vivo una vida demasiado contraria a la voluntad de Dios, alejado del Señor. Vivo para sí mismo, no vivo para los otros ni para Dios. El apóstol entonces nos recuerda con su conversión que hay que hacer desaparecer esa antigua vida de pecado, que mirar atrás es importante solo para purificar la memoria, pero que no podemos quedarnos detenidos en el pasado de nuestro pecado, que debemos vivir la vida no analizándola ni juzgándola con parámetros humanos, sino que hay que ver la vida con los ojos de Dios. La palabra de Dios esta mañana nos anima a sacar fuerza de la memoria para recordar el bien recibido del Señor. También nos pide dejar atrás el pasado para seguir a Jesús en el presente y vivir una nueva vida en Él. Dejemos que aquel que hace nueva todas las cosas, como nos lo recuerda San Juan en el Apocalipsis 21:5, nos conduzca a un futuro nuevo, abierto a la esperanza que no defrauda, a un porvenir en el que las divisiones pueden superarse y los creyentes renovados en el amor estén plena y visiblemente unidos. Es verdad, hoy en general, mis hermanos y mis hermanas, no se siente a veces la necesidad de la conversión. Por eso cuando celebramos esta fiesta es una gran oportunidad de pensar en el proceso de nuestra propia conversión. A veces nosotros no lo pensamos. Solo gracias a un proceso constante de conversión y renovación, el hombre puede avanzar por el arduo sendero del conocimiento de sí mismo, del dominio de la propia voluntad y de la capacidad de evitar el mal y hacer el bien. ¿Cuándo vamos a superar esa lucha? Solo cuando nos abrimos a la fascinante personalidad de Jesús. No quiero decir, mis hermanos, que el camino de la conversión sea fácil.
No es tan fácil convertirnos. Es un proceso lento, difícil, complicado, porque se trata de abandonar mi propia manera de ver las cosas. Se trata de ver con los ojos de Dios y de oír según la voluntad de Dios. Cada uno le toca de manera difícil aprender en la vida a reconocer sus propios errores. Eso es lo que más nos cuesta. Y por eso la conversión se vuelve cuesta arriba, porque no acepto mis errores, no acepto que debo de cambiar, que hay cosas que estoy haciendo y que solamente yo creo que están buenas. Lo mismo que le pasaba a Saulo de Tarso, perseguía a la iglesia y creía que hacía lo correctamente debido. Lo mismo nos pasa a nosotros. Estamos equivocados, hacemos cosas equivocadas, contrarias a la voluntad de Dios y creemos que estamos haciendo lo correcto. En efecto, solemos buscar cualquier pretexto con tal de no admitir nuestros errores. Sin embargo, de este modo no experimentaremos nunca la voluntad de Dios ni la gracia de Dios. Su amor que transforma y hace concreto lo que aparentemente parece imposible obtener, y es que sin la gracia de Dios, me pregunto, ¿cómo podemos entrar en lo más profundo de nosotros mismos y comprender la necesidad de convertirnos sin la gracia de Dios? No podemos pensar en vivir inmediatamente una vida cristiana al 100%, claro que no. Necesitamos hacer paso, progreso, camino, sin duda, ¿no? Porque la conversión no es de un día para otro. La conversión es un proceso de vida y quizás hasta el último instante de nuestra existencia debemos renovar algo de la vida de nosotros. Debemos reconocer que estamos en camino, que debemos y podemos aprender, que necesitamos también convertirnos poco a poco. Ciertamente, la conversión fundamental es un acto que es para siempre. No es un acto del momento, es un acto definitivo. Por eso la verdadera conversión renueva mi vida para siempre, no para un momento. La realización de mi conversión implica un acto de vida que se realiza con paciencia. Es un acto en el que no debemos perder la confianza en Dios y la valentía por el camino. Porque cada vez que queremos renovar algo de nosotros, el mal se va a atravesar en el camino. El demonio se va a interponer entre nosotros y van a haber obstáculos. A veces el demonio se convierte en personas que atraviesan nuestro camino, que se vuelve piedra de tropiezo en el camino, que no nos hacen avanzar en el camino. El demonio se convierte de múltiple forma. Por eso entonces debemos estar alerta en nuestro proceso. Debemos reconocer esto. No podemos hacer de nosotros mismos cristianos perfectos de un momento a otro. Necesitamos ir despacio y seguros. Como dice un obispo hondureño, hay que ir en la vida despacio pero sin pausa. Hay que ir en la vida despacio pero sin pausa. Significa entonces que vale la pena ir adelante, ser fieles a la opción fundamental, por decirlo así, y luego continuar con perseverancia en un camino de conversión que a veces es difícil. En efecto, puede suceder que venga en algún momento el desánimo a nuestra vida y que ya no queramos ser mejores, que queramos mejor ser peores. Porque vean ustedes, el que es peor, nadie habla de él, del peor, del que vive la vida como un mundano, nadie habla de él.
Nadie se preocupa por él, más aún es ignorado. Pero el que quiere cambiar, el que quiere ser diferente, todo el mundo tiene los ojos sobre él. Se vuelve importante incluso, porque ven los cambios que se produce, ya se vuelve importante para los otros. Pero el que vive la vida relegada de Dios, nadie se fija en él. Solamente los mismos de su lado. Por eso entonces, cuando entramos en un proceso de conversión, podrán venir momentos de desánimo, de lo cual se quiere dejar todo y permanecer en el mismo estado de crisis. No hay que abatirse enseguida, sino que con valentía debemos comenzar de nuevo cada vez que nos caemos. El Señor nos guía, el Señor que es generoso con su perdón, con su amor, con su generosidad, viene a nosotros para permitirnos levantarnos. Esto implica una perseverancia constante en el camino. Por eso quiero finalizar mi reflexión con 3 pasos esenciales para nuestra conversión, a la luz de este apóstol convertido, a la luz de Saulo de Tarso, que se convirtió en el apóstol Pablo, a la luz de su enseñanza y de su vida puesta en sus cartas. Podemos entender que 3 pasos son esenciales para convertirnos. Primero, arrepentimiento. Y arrepentimiento, como lo hemos dicho ayer en el tercer domingo del tiempo ordinario, hemos dicho metanoia, cambio de mentalidad, cambio de dirección de la vida, arrepentimiento. Segundo paso, aprender a transformarse en Cristo. ¿Cómo se transforma uno en Cristo? ¿Cómo uno puede cambiar si no participa de la misa, si no se confiesa, si no lee la palabra, si no ora? ¿Cómo se va a cambiar? ¿Acaso el cambio es mágico en la vida? ¿Se necesita algo del cielo que cae para que yo me transforme como los dibujos animados? Claro que no. Se necesita esfuerzo y perseverancia, participación en la Eucaristía a menudo, porque la Eucaristía es el centro de la vida de un cristiano. Un cristiano sin Eucaristía no es un cristiano. Un cristiano que no se confiesa no es un cristiano, porque vive acostumbrado a su pecado toda la vida. Un cristiano que no ora no es un cristiano. Un cristiano que no lee la palabra, entonces ¿de dónde va a entender? Por lo tanto, aprender a configurarme con Cristo es vivir como un cristiano de verdad. Y el tercer paso y el último es aprender de los santos, como del apóstol Pablo hoy, como del santo patrono de nuestra parroquia, San Juan Pablo II, como de Santa Teresa de Calcuta o de los santos famosos de la Iglesia, San Agustín, que puede ser un buen modelo para nosotros, ¿no? San Agustín, ese hombre pecador de verdad, pecador, y vivió la vida como un auténtico pagano, y por las oraciones de Mónica y la gracia del Espíritu en la predicación de los otros santos, ha logrado él también convertirse y ha llegado a decir: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, como queriendo decir: Dios, hasta cuánto tiempo después reconocí quién eras tú y quién era yo. Tanto tiempo después de decir, desperdicié mis 50 años verdaderamente en la nada. Hay que aprender de los santos verdaderamente para cambiar nuestra vida. Y me quedo con la frase final de San Agustín en el libro de las Confesiones, que decía: y eres tú mismo quien estimula al ser humano a que haya satisfacción alabándote, porque nos has hecho para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti.
Palabras de San Agustín, el hombre pagano convertido. Mi corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Mis hermanos, que nunca, nunca, nunca nos cansemos de buscar ser mejores. Nuestra conversión es para toda la vida, pero no dejemos un espacio a la pereza espiritual que no nos hace enderezar nuestros senderos. San Pablo es nuestro mayor intercesor. Así sea. Amén.